tenemos para ti toda la información nacional e internacional en política, salud, economía, deportes y más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bien, vamos ahí con la primera entrevista de la mañana. Voy a presentarlo. Él es José Caicho Souza, número 6, con Renovación Popular para la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. José, futbolista profesional, abocado al deporte muchos años. Hemos visto, ¿no?, que realmente hoy por hoy el deporte no está siendo parte de la política de nuestro país. Bueno, mi lema es más deporte, menos delincuencia, porque no podemos estar ajenos al tema de la seguridad, ¿no? Y la inseguridad se combate en tres frentes. Uno es atrapando a los delincuentes y teniéndolos presos. Otro es con disuasión, suficientes policías, cámaras, comisarías, motos, etcétera. Y la tercera, que es en el tema en el que yo me estoy abocando, es en el tema preventivo del origen, porque un delincuente no nace delincuente, no. Un drogadicto no nace drogadicto, un alcohólico no nace. Se van haciendo por frustración, por ocio, por malas juntas. Entonces el deporte, si bien no es el único, es uno de los antídotos o vacunas contra la delincuencia, porque hace que los chicos estén ocupados en algo sano, mente sana en cuerpo sano. El deporte implica pues compañerismo, es competitivo, jugar en equipo, o sea, tiene una serie de virtudes que hacen que los chicos estén más alejados hasta recuperarlos de la delincuencia. Que logremos influir pues en 10.000 chicos que dejan de ser delincuentes son varias cárceles menos, ¿no? Entonces, el deporte está muy abandonado, o sea, nadie lo toma en cuenta. Un país sin deporte es un país que envejece, ¿no? Y eso se aplica en el caso de Perú, en el fútbol, ya que tocó el tema, que es el deporte por excelencia más popular. 2/3 de la población son aficionados al fútbol, más del 50% de los que practican un deporte practican fútbol. Y el fútbol, pues, está muy mal, y sobre todo los jóvenes llega un momento en que suben talento y encuentran un tope, porque no pueden llegar a jugar en primera. En cualquier país del mundo, un chico que a los 18 años no está jugando en primera ya fue. Acá llegan a los 22, 23 años y eso. Entonces los chicos se desaniman y se dedican a otra cosa, ¿no? Por eso yo tengo una propuesta muy puntual, es que deben haber 3 chicos sub-20 jugando en primera, sub-20 siendo los chicos menores de 20 años, entre 12 y 19 años. Hay 6 millones de peruanos que se ven afectados pues por esta frustración de que no ven una luz, no hay oportunidad. Yo tuve una oportunidad, yo empecé en la U, de calichines, infantiles, juveniles, llegué a jugar en la selección juvenil de Perú, que fuimos un sudamericano, salimos cuartos. Luego jugué en primera en la U y en el Boys, y dejé el fútbol temprano porque yo soy ingeniero industrial de la UNI, y en un momento tuve que decidir, y bueno, jugué 3 años y estudié 3 años, pero llegó un momento, los últimos años, que tuve que dejar el fútbol, que lo seguí jugando amateur, incluso salí el mejor amateur el año 74, pero a lo que voy es que esas oportunidades que habían en ese momento no las hay ahora. Y en ese momento, por eso tuvimos la época de oro del fútbol peruano. Claro. ¿No? En el sub-20, y permítanme hacer unos factos, han habido 24 mundiales sub-20 desde el año 77. No hemos ido a ninguno, es una vergüenza. En las últimas 4 eliminatorias, porque hay que eliminarse para llegar a esos mundiales, hemos salido últimos, otra vergüenza. A nivel sudamericano han habido 31 torneos, nunca hemos salido primeros,
Nunca hemos salido segundos, nunca hemos salido terceros. Qué vergüenza. Hemos salido cuartos 5 veces. Una de ellas cuando yo participé el año 71, donde habían jugadores como Blitas, Velázquez, Palacios. Calidad. De gran calidad. Y coincidentemente, en las veces que hemos salido cuartos, hemos ido a los mundiales sin repechaje. Entonces, hay una relación directa en que si nos va bien en menores, nos va bien en mayores. Claro. ¿No? Y la última vez que hemos salido a cuartos, otra vergüenza, es hace más de 50 años, el año 75, que coincidentemente salimos campeones de América. Entonces, está abandonado. Y la razón por la que pasa eso es porque la selección sub-20 de Perú, no hay ni un chico, ni siquiera uno que juega regularmente en primera. En cambio, en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, todos juegan en primera. Entonces, estamos jugando un equipito amateur contra equipos profesionales que nos pasan por encima. Y la única forma de que algún día lleguemos a jugar en primera, que lleguemos a jugar un Mundial Sub-20, es que todos los chicos de la selección jueguen en primera. Y por eso es que yo estoy proponiendo que hayan 3 Sub-20 en cancha de manera obligatoria, porque si no, nunca vamos a salir de lo que ahorita estamos gateando en el fútbol. El día que lleguemos a jugar un Mundial Sub-20 estaremos caminando y de ahí tendremos el paso para correr y empezar a participar en mundiales de mayores de frente, no sin repechajes y sin la suerte de que se juntaron los astros y todo. Entonces, por ahí va un poco mi propuesta, que los chicos tengan estas oportunidades. Eso hará crecer la demanda y la necesidad de contar con más chicos. Eso promueve el deporte, lo hace mayor y habrán pues menos chicos en la calle y más chicos haciendo deporte. Es verdad lo que tú mencionas, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo de que debería de haber menores en el campo. Antes había la bolsa de minutos, se quitó la bolsa de minutos y se aumentó los extranjeros y como tú lo dices, sí, pues se pierde cupos para los peruanos, ¿no? Ahora, hablando del IPD, el IPD no viene haciendo absolutamente nada por el deporte en general. En general, todos los deportes están decaídos aquí en el Perú. Hasta el mismo vóley, que la cual en algún momento fuimos potencia mundial, también está nuevamente tratando de levantar el vóley. Y bueno, y si hablamos de otros deportes, creo que aquí en el Perú no hay visualización del básquet, no hay visualización de la natación, de otros deportes no hay. Que muchos de estos jóvenes que son parte de estas selecciones se solventan solos, a través de su familia o a través de empresas privadas, pero lamentablemente el IPD hoy por hoy no representa el deporte peruano. Tienes razón, el IPD está pintado en la pared y son 2 causas. Primero, el liderazgo. El presidente del IPD tiene que ser una persona idónea, ¿no? Y que piense en el deporte. Y la segunda, que tenga los suficientes recursos, porque tampoco nadie puede ser mago. El presidente del IPD actual debería irse a su casa, hoy o ayer. Yo no entiendo, después de lo que ha pasado en el Estadio Nacional, es para llorar ver cómo ha quedado el Estadio Nacional después de un evento, y eso es responsabilidad directa del presidente del IPD, sí, bueno. Y si no, del ministro de Educación, que es el que lo nombra, y si no, el presidente que nombra al ministro. Entonces, yo estoy esperando que ese señor se vaya a su casa y pongan a alguien idóneo ahí. Yo no tengo nada, no estoy mencionando nombres, sea quien sea, por lo que ha pasado en el Estadio Nacional, ese señor se tiene que ir. Y la Federación Peruana, de lo que sea, debe ser parte del IPD. El IPD, para darle el título de Federación Peruana de algún deporte, debiera primero tener un director en la federación para que supervise, no es injerencia, alguien tiene que estar mirando, y tener convenios con cada federación para que promuevan el deporte entre los jóvenes y hayan metas y objetivos. Tienes que lograr tal cosa, tal otro en un periodo de tiempo, y si no lo logran, pierden pues la licencia. O sea, acá regalamos federaciones, el que quiera se llama federación, empezando por el fútbol. La Federación Peruana de Fútbol es un ente privado que no le reporta al IPD, nada, cero. Usa nuestro nombre, usa nuestros colores, usa nuestra infraestructura y no nos da nada. El año 2018
salió la ley 3727 de fortalecimiento a la Federación Peruana de Fútbol. Es absurdo, es como si mañana yo hago una ley de fortalecimiento de Onda Digital, ¿no? O de Leche Gloria. O sea, tú no puedes dar una ley de fortalecimiento a una empresa privada, porque tiene nombre propio. Y además, a cambio de nada, si tú lees la ley, que yo no sé en qué estaba pensando PPK y Galarreta cuando firmaron esa ley en el Congreso Fujimorista de esa época, no le da, dice que la Federación es el ente rector, tiene monopolio y no le da ningún tipo de responsabilidad ni compromiso. En otras palabras, ustedes son los reyes a cambio de nada. Entonces, en el Congreso, si tengo la suerte de llegar a ser electo como diputado, voy a proponer la derogación de esa ley. Y más bien, generar una ley de fortalecimiento del IPD, porque como tú bien dices, el IPD tiene que ser el ente rector, pero de a verdad, ¿no? Y tener gente idónea que realmente conozca, claro, y se faje, y que no sea, pues, en algunos casos negociados para ver en qué gasto y qué no gasto. O sea, hay que reestructurar totalmente el deporte y empieza por el IPD. Sí, es verdad. Y un tema que tocaste anterior y que yo también lo noté, es que a raíz del COVID, ¿no?, se dejó de hacer deporte, ¿no? Los jóvenes estaban en casa, algunos pues que no estudiaron, estaban en la calle. En realidad, creo yo que esa ha sido la época más trágica, donde ha aumentado más la delincuencia, el sicariato y todo esto, porque claro, no había deporte. Yo, por ejemplo, yo vivo en una zona como es el Porvenir, La Victoria, y ahí había mucho deporte, porque ahí teníamos el Mundialito del Porvenir, ¿no? Claro. El Mundialito de niños, siempre se ha organizado. Excelente es el Mundialito. Hubieron 2-3 años que no se pudo realizar por el hecho del COVID, claro, y todos esos niños que tú lo veías en las canchas, ahora los ves con una arma, robando, asaltando, y eso ha sido lamentable, y creo yo que después de eso ya no se ha fortalecido para nada el deporte en general de los niños. Vemos cantidad de escuelas, ¿no? Pero ninguna escuela con talento, en realidad, que muestre, que dé talento. Hay escuelas que son muy, muy básicas, que yo he podido ver, muy básicas, incluso hasta las escuelas formativas de Alianza, de la U, del Cristal, están por muy debajo del promedio de otras escuelas de otros países, ¿no? Sí, mucha gente ningunea al deporte. A mí me dicen, oye, el diputado del fútbol, el deporte, nadie va a votar por ti porque hay otras cosas. Hay otras cosas, un momentito, como tú bien has dicho, el deporte, sin deporte hay más delincuencia, definitivamente. Claro. Entonces, y todo el mundo dice que uno de los temas que tenemos, el más importante, el que más preocupa a la población, es el tema de la seguridad, de la delincuencia, y el deporte ayuda. Por favor, no lo ninguneen. O sea, el deporte es muy importante. Obviamente, yo en 5 años voy a hacer otras cosas del deporte. Yo soy ingeniero industrial, tengo un MBA, he estado siempre en el sector financiero. Obviamente que voy a estar mirando el presupuesto de la nación, voy a estar viendo lo del seguro social, voy a estar viendo el tema del SOAT y otras cosas de coyuntura. Pero siempre voy a tener un ojo en el deporte. Y voy a empezar por el deporte, voy a empezar por el fútbol, después por el vóley y todos los deportes por el IPD, que el IPD funcione. Y siempre voy a tener un ojo en el deporte, pero voy a ver otras cosas también. O sea, porque en 5 años hay mucho, claro, mucho por hacer. Nuestra responsable encargada del deporte en Renovación Popular es Cecilia Taid, la zurda de oro. Entonces, ella obviamente también va a meter el hombro y promover el tema del vóley y de otros deportes, ¿no? Claro, Cecilia Taid, que sabemos que ha sido pues una de las máximas exponentes del vóley, ella siempre ha estado metiendo el tema deportivo, ¿no? Pero como tú lo mencionas, si bien es cierto, el deporte para mí es muy importante, no ayuda mucho a la juventud, porque se habla, por ejemplo, de las cárceles, que hay que reforzar las cárceles, que hay que quitarles celulares, hay que quitarles todo, ¿no? Ya, pero nadie viene aquí y me dice: ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes que por primera vez llegan a un penal porque asaltaron, porque robaron un celular? ¿Cómo vamos a hacer para
insertarlos nuevamente a la sociedad, tampoco se preocupan por eso, ¿no? Y hay en otros países, he visto, porque estuve revisando algunos artículos, donde ponen el deporte, les enseñan a hacer deporte, y muchos de estos chicos salen del penal de frente a jugar en equipos profesionales. Así es. Bueno, en el penal tienen el tiempo suficiente para dedicarse, entrenarse, y sacar físico y muchas otras cosas, así como para el deporte u otras actividades, pero en el deporte sí. Yo estuve reunido hace poco con uno de los asesores del presidente Bukele, ¿no?, de El Salvador, y él me dice que ellos tienen como uno de los ejes y pilares para combatir la delincuencia el tema del deporte, y también para reinsertar a los que son reinsertables, porque lamentablemente hay algunas personas que son reinsertables y otras que no, dependiendo el tipo de delitos que han cometido. Pero coincidió plenamente conmigo, y estamos hablando de El Salvador, que tiene el tema de la delincuencia y la inseguridad bastante bien controlado, ¿no? Correcto. José, además, ya hemos hablado bastante del deporte. ¿Qué otros proyectos más tienes? Mira, a mí me preocupa mucho el tema del civismo, ¿ok? El civismo, para mí, la falta de civismo es la causa y el caldo de cultivo de la corrupción, porque un corrupto es alguien que no tiene valores, que simplemente le da lo mismo perjudicar o no al vecino, ¿no?, al ciudadano, al país. Y eso hay que inculcarlo desde jóvenes. Tenemos que regresar a un curso de educación cívica obligatorio, donde se les diga, oye, esta es la Constitución, estas son las leyes, estas son las penas si haces esto y el otro, ¿no? Porque muchas veces desde casa aprenden a ser corruptos, ¿no? Si los papás les permiten, por ejemplo, que tengan un DNI falso para entrar a la discoteca cuando no les corresponde, le están dando un mensaje al chico de que todo se vale, o sea, le puedo sacar la vuelta, ¿no?, como la coima al policía o muchos otros detalles. Entonces, esto tiene que nacer en el hogar, pero también tiene que estar impulsado en el colegio, y tienen que conocer perfectamente, ¿no?, qué cosas pueden hacer y qué cosas no deben hacer. Me estaban contando que en algunos estados, en Estados Unidos, a los chicos cuando cometen una falta, los llevan un día a prisión para que vean cómo es, y los reclusos, como parte de reducir su pena, les dan una charla sobre lo mal que es cometer un delito, y también de lo que implica estar ahí en la cárcel, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen que empezar a tener conciencia de sus actos. Ahorita no tienen conciencia de sus actos porque hay impunidad. ¿Qué mayor impunidad que tener a un tipo como Cerrón, meses de meses, prófugo, y dando charlas? O sea, los mismos medios le dan cabida para que el señor, siendo un prófugo de la justicia, estando en delito, entonces, ¿y quiénes lo protegen? Los presidentes del país, porque no me digas que no se puede capturar aún, los ministros del Interior, los altos mandos policiales, ¿no? Entonces, una de las cosas, llegando al Congreso, es capturar a este señor y hacer una investigación de todos los que lo han venido protegiendo todos estos meses, que han estado cometiendo un delito. O sea, han estado cometiendo un delito, por favor. O sea, y los que lo siguen protegiendo ahora, sepan que están cometiendo un delito, ¿no? Y que eso se tiene que pagar, ¿ok? Están cometiendo un delito, señores, los que encubren al prófugo Cerrón. Sí, es verdad, ¿no? Lo podemos ver haciendo su meeting en pantalla gigante y que sea candidato presidencial. ¿No es una vergüenza lo que está pasando en la política de nuestro país? Que esperemos que este 12 de abril cambie. José, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Me encantaría seguir conversando contigo de deporte, pero es momento de decirnos por qué este 12 de abril tenemos que votar por José Caicho y por Renovación Popular.
Yo soy parte del equipo de Renovación Popular liderado por nuestro próximo presidente, Rafael López Aliaga. He saltado a la cancha como el número 6, metiendo el hombro. No soy político, no necesito la política, pero considero que le debo a mi país cosas que tengo que retribuirle por nuestros hijos, por nuestros nietos, que son nuestra razón de ser, y por eso estoy planteando más deporte, menos delincuencia y otras iniciativas vinculadas al deporte y también en el ámbito del coyuntural. Por eso, el 12 de abril tenemos que hacer un cambio, o sea, el país ya no da para más. Entonces yo los invito a marcar las 5 R's de Renovación Popular. Y en la cuarta columna de diputados, metan un gol y escriban el número 6. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Bien, ahí estamos con José Cacho Sousa. Ya saben, él es el número 6, va por Renovación Popular a la Cámara de Diputados. Me voy a una pausa y volvemos.